Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 12 de Renmai, el punto 12 de vasoconcepción, también conocido con el nombre de Zhongguang. ¿Cuáles son las características más importantes de este punto? Bueno, antes de ver las características más importantes de este punto, vamos a hacer una pequeña revisión del meridiano de Renmai. El meridiano de Renmai es uno de los 8 meridianos extraordinarios. En el cuerpo tenemos 8 meridianos extraordinarios y únicamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el meridiano de Renmai y el meridiano de Dumai. El resto de meridianos tienen puntos de cruce. Como podemos ver aquí en la imagen, el meridiano de Renmai va a circular por la parte anterior y media de nuestro cuerpo. Va a nacer en el medio del periné y la energía va a ascender, va a ir subiendo hasta la altura de la boca aproximadamente. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las características más importantes de este punto 12 de Renmai. Este punto es el punto Mu de estómago. ¿Qué significa que sea el punto Mu? Bueno, en el cuerpo tenemos un punto Mu por cada entraña y por cada órgano. Estos puntos Mu se van a localizar a nivel abdominal y nos van a estar indicando el exceso energético del órgano al cual pertenecen. También son puntos de diagnóstico, es decir, si a la palpación hay dolor en ese punto, significa que el órgano al cual pertenece el punto se encuentra en un exceso energético. Por lo tanto, entonces este es el punto Mu de estómago, el punto de alarma y un punto de diagnóstico de estómago. Otra característica importante de este punto es que es el punto de conexión de los meridianos principales de estómago, intestino delgado y el triple recalentador. También este punto es el punto de reunión de las entrañas, es el punto de reunión de los órganos Fu. Aquí se va a concentrar todas las funciones energéticas externas, todas las funciones energéticas de tránsito y todas las funciones energéticas Yang, correspondiente a las entrañas. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto, como dijimos anteriormente, se va a localizar en la parte media del abdomen, específicamente a 4 chun por encima del ombligo y a 4 chun por debajo de la apófisis sifoidea. La apófisis sifoidea es el pequeño hueso triangular que está al finalizar el esternón, y entre el ombligo y la apófisis sifoidea hay 8 chun. Por lo tanto, este punto 12 de Renmai se va a localizar justo en la mitad. Pero vamos a ver la localización de forma práctica, porque en la práctica nos vamos a encontrar con diversos tipos de abdómenes. Vamos a encontrar abdómenes que son planos, como abdómenes que tienen mucha distensión, que son muy hinchados y muy grandes. Bueno, vamos a identificar de forma práctica el punto 12 de Renmai. Primero vamos a identificar las distintas referencias anatómicas de las cuales hemos hablado. Hemos dicho que el punto 12 de Renmai está a 4 chun del ombligo hacia arriba y del apéndice sifoides, que es este pequeño hueso triangular que se encuentra al finalizar el esternón, 4 chun hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos 1 chun, 2 chun, 3 chun, 4 chun. En la línea media del cuerpo, el punto se localizaría aquí supuestamente de acuerdo al ancho de mi dedo pulgar, que muchas veces yo le insisto que las distintas medidas van a corresponder a lo que es la persona, es decir, la constitución de la persona. Vamos a comprobar si el punto 12 de Renmai se localiza allí. Con una faja de papel tomamos la medida desde el ombligo hasta la apéndice sifoidea. Tiene que haber 8 chun. Por lo tanto, si lo doblamos por la mitad,
vamos a obtener 4 chun de cada lado. El punto estaría localizado aquí. Si vemos, no coincide con mi medida porque el ancho de mi dedo pulgar es mucho más grande que el ancho de su dedo pulgar. Entonces esta sería la mejor manera de tomar la medida para localizar correctamente el punto. Desde el apéndice cifoide hasta el ombligo hay 8 chun. Doblando esta faja de papel por la mitad obtenemos 4 chun que estaría localizado justo aquí. Y lo mismo sucedería cuando hay abdómenes que son mucho más hinchados, que son muchos más grandes. Las referencias anatómicas varían un poco. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, ya vimos que es el punto mu de estómago, por lo tanto la principal función de este punto va a ser regular el estómago. También va a ser un punto que va a regular el yao medio. También va a ser un punto que nos va a permitir eliminar humedad, especialmente de la zona del yao medio, y también va a ser un punto que va a regular el chi a contracorriente. Pero ¿cuándo podemos utilizar este punto? Bueno, ya vimos que dentro de las funciones es un punto que va a actuar sobre estómago, va a regular el estómago. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya dolor de estómago, cuando haya sensación de tensión y de plenitud en la zona del estómago y de los intestinos. También lo podemos utilizar cuando haya borborismo, cuando haya vómitos. También lo podemos utilizar cuando haya acidez estomacal, porque ya vimos que una de las funciones es regular el chi a contracorriente. También lo podemos utilizar cuando haya pérdida de apetito y también cuando haya diarrea. También podemos utilizarlo cuando haya una alteración del shen, producida por esta disfunción energética del estómago, esta disfunción energética del yao medio. Por ejemplo, cuando haya preocupación, cuando haya ansiedad, cuando haya obsesión, cuando haya exceso de pensamiento o exceso de reflexión. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto? Bueno, podemos encontrar la combinación del punto 12 de Renmai, 9 de pulmón, 36 de estómago y 4 de vaso para tonificar el chi, que es la energía, y tonificar la sangre. También nos podemos encontrar con la combinación del punto 12 de Renmai, 36 de estómago y 6 de pericardio para tratar el dolor abdominal. Otra combinación que podemos encontrar es el punto 12 de Renmai, 36 de estómago y 6 de Renmai para tratar la melena, es decir, cuando hay sangre con heces. Y otra combinación que podemos encontrarnos con este punto es con el punto 12 de Renmai, 36 de estómago más 25 de estómago para tratar lo que es la gastritis crónica.